¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Rebel Arte y Literatura y Metal. En esta ocasión les traigo referencias a personajes y hechos históricos en bandas del metal en castellano. Comenzamos entonces con la banda referencial del heavy metal en Argentina. Estamos hablando de B8 y su disco El fin de los inicuos, en donde en su portada se puede ver el panel central del óleo tríptico de las Tentaciones de San Antonio del Bosco. Hieronymus van Eycken, llamado familiarmente Joen y conocido como Euronymous Bosch el Bosco, fue un pintor nacido en los actuales Países Bajos. Calificado como un artista lejano e inaccesible tanto por su extraordinaria técnica y la inventiva de sus figuraciones, adquirió fama aún en vida como inventor de figuras maravillosas y de imágenes llenas de fantasías que no tardaron en aparecer también sus falsificadores, que hacían tapices firmados por Euronymous Cook. Se le atribuyen entre 25 y 30 pinturas, la creación de un mundo fantástico y seres infernales. Murió en 1516 a los 66 años, víctima de la epidemia. Entonces, la portada de B8, El fin de los inicuos, con el panel tríptico Las Tentaciones de San Antonio de El Bosco. Un disco de B8 que está bastante bueno, ¿no? Comparado con los dos primeros que fueron en donde B8 logró despegar. Igualmente el tercer disco tiene temas como Llegan Visión, El vivo sustento del Inquisidor, Trágico Siglo, temas que lamentablemente pudieron tocar en vivo, pero que después se terminó separando la banda, que en ese momento la conformaban Alberto Samarvide en la voz, Ricardo Iorio en el bajo, Miguel Roldán en la guitarra y Adrián Sensi en la batería. Continuamos ahora con otra banda emblemática del metal en la Argentina. Estamos hablando de Hermética y su disco Ácido Argentino del año 1991 y un gran tema llamado Memoria de Siglos. Esta letra está basada en la letra del escritor Héctor Morel, extraída del I Ching, y tenemos que decir que Ácido Argentino se transformó en disco de oro, que también tiene otros temas como Atravesando todo límite, Vientos de poder, Predicción, que fueron muy festejados y muy victoriados por la H. Esa formación de Hermética la componían Claudio O'Connor en la voz, Ricardo Iorio en el bajo, Antonio Tano Romano en la guitarra y el Pato Strunz en la batería. Seguimos más adelante con las referencias a personajes históricos en el metal en castellano. Estamos hablando ahora de Tren Loco y su tema Antihéroes, con la participación especial de Ricardo Iorio del disco Sangre Sur del año 2006. En este tema se nombra al Padre Mujica, a Chacho Peñalosa, a Cafrune, Leopoldo Marichal, Jorge Julio López, Caselli, Bolívar, Belgrano, Enrique Santos Discépolo, Scalabrini Ortiz, Alfaro, Rodolfo Walsh, Darío Santillán y Massimiliano Costecchi, nada menos ni nada más. Esta formación de Tren Loco que grabó este disco la componían Carlos Cabral en la voz, el Zombie Gauna en la guitarra, Gustavo Zavala al bajo, Facundo Coral en guitarra y Danny Walker en la batería. Seguimos adelante ahora para hablar de Devastación, la banda extrema de death metal argentina, y su tema Eternos, también con Ricardo Iorio de invitado, del disco Resistiendo al Engaño del año 2007. Ahí también se nombran todas las razas indígenas que están en la Argentina. Estamos hablando de Collas, Tobas, Aymaras, Diaguitas, Quechuas, Quilmes, Huichi, Mayas, Calchaquíes, Incas, Mapuches, Querandíes, Onas, Aztecas, Tehuelches y muchos indios más también que están en el suelo argentino. Estábamos hablando entonces de Devastación y su tema Eternos con Ricardo Iorio de invitado. También Devastación tiene un tema llamado Martín Fierro,
del disco del Martín Fierro del año 2019, el Martín Fierro de José Hernández. La banda se inició en 1987 y fue recordada por ser telonera de Sepultura en la Federación de Box, la primera vez que Sepultura tocó en la Argentina. La banda la componen Walter Ortiz en voz y segunda guitarra, Daniel Caferata en bajo, Bocha Herrera en batería y Nicolás Oliva en la otra guitarra. Continuamos con la referencia a personajes y hechos históricos en bandas del metal en castellano. Ahora nos vamos con la banda argentina de metal extremo Avernal y su tema La espada sin cabeza del disco Requiem para los rebeldes, Necrología parte 1 del año 2012. Ignoro las causas de mi muerte, perdono a mis enemigos, no den un paso en venganza de lo que aquí yo recibo, dice la letra de este tema. Entonces, La espada sin cabeza. La banda la conforman Cristian Rodríguez en voz, Federico Ramos en guitarra, Gonzalo Varela en la otra guitarra, Germán Rodríguez en batería, Francisco Cañardo en bajo, y fue fundada en 1913 en Quilmes. Ya tiene 7 álbumes editados y la historia del general Lavalle, ¿no?, a quien decapitaron y le cortaron su cabeza. Cuando los federales ordenaron la decapitación de Lavalle luego de su muerte, su cabeza fue guardada en un recipiente con miel para su manejo y posterior escondite por sus oficiales en el pueblo de Guacalera. Guacalera también es el tema que inicia este disco Requiem para los rebeldes de Avernal. También está el libro en donde se menciona el romance de la muerte del general Lavalle, el libro de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas. Seguimos adelante, ahora estamos hablando de Barón Rojo, una de las mejores bandas españolas y referencial, por cierto, y su disco En un lugar de la marcha del año 1985, el tema Beethoven, que hace referencia a Ludwig van Beethoven, pianista, director de orquesta, compositor y profesor alemán, 1770-1827. La Sinfonía Tercera Heroica es muy recomendable, de Beethoven, por cierto, y la película también llamada Beethoven del año 2020. También en este disco, En un lugar de la marcha, el tema Hijos de Caín, la historia de la Biblia sobre Abel y Caín, la historia de los dos hermanos, el justo y el traidor, también es una excelente balada. También en su disco Volumen Brutal del año 82, Barón Rojo hace referencia al libro Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, precisamente con el tema de las flores del mar. Y en el disco Metamorfosis del año 83, tercer disco de la banda, se habla del conflicto bélico en la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, que fue destruida en parte por la bomba atómica, en el tema precisamente también denominado Hiroshima. La banda, compuesta por Sherpa en el bajo y en la voz, los hermanos de Castro, Carlos de Castro y Armando de Castro en las guitarras, y el uruguayo Hermes Calabria en la batería, conforman esta agrupación referencial del metal español llamada Barón Rojo. Estamos hablando que Sherpa, también con su formación solista, tiene el disco Guerrero en el Desierto del año 2004 y el tema Guerrero en el Desierto, que hace referencia a Carlos Castaneda, el gran místico y chamán mexicano, y su libro Las enseñanzas de Don Juan del año 1968. Ahora nos vamos para hablar de Rata Blanca. Volvemos a la Argentina, año 1988, y su tema Gente del Sur. La historia habla sobre la guerra de Malvinas. La sociedad sigue demostrando que solamente es parte del mal, dice la letra de este tema. Luego también el tema Guerrero del Arco Iris, el tercer disco de Rata Blanca, también llamado Guerrero del Arco Iris, del año 1991, en donde se habla de la historia del barco de Greenpeace Rainbow Warrior. La banda la formaban en ese entonces Saúl Blanch en la voz, en el primer disco de Rata Blanca. Ya en el segundo
disco canta Adrián Barilari, y en el tercero, Guerrero del Arco Iris, también canta Adrián Barilari. Como decía, Walter Giardino en la primera guitarra, Sergio Bardichevsky en la segunda guitarra, el Negro Sánchez en el bajo y el enano Gustavo Rowek en la batería. Entonces conformaban la agrupación argentina Rata Blanca. Ahora hablamos de Mago de Oz, la leyenda de la Mancha, año 98, tercer disco de la banda española. Tiene los temas Desde un lugar, que es instrumental, que habla de la leyenda del Santo Grial, la leyenda del Rey Arturo, precisamente habla de ese tema. Los Caballeros de la Mesa Redonda también se nombran ahí. Los Molinos de Viento, Maritones, la Ínsula de Barataria. Hablan también del disco de Miguel Cervantes de Saavedra. Estamos hablando de Quijote y la referencia de esta banda del folk metal español. Continuamos con Yanaconas y la referencia a Tupac Amaru. Estamos hablando de su disco Por la Sangre Derramada de 1999. José Gabriel Cóndor Caquil Noguera, conocido como Tupac Amaru II, fue un militar y caudillo indígena peruano y líder de la gran rebelión contra la corona española. La banda Yanaconas está integrada por Gustavo Luna en bajo, Diego Masluf en voz, Claudio Reinhardt en batería y Cristian Lafuente en guitarra. La referencia entonces a Tupac Amaru II en el disco Por la Sangre Derramada de la banda argentina Yanaconas. Continuamos con la banda Raza 1982, la referencia a José de San Martín en su disco Haciendo Patria del año 2020. También se encuentra el libro José de San Martín, Caballero de Principio a Fin de Adela Bash. La independencia del Río de la Plata, aportes también para las independencias de Chile y Perú, incluyendo el cruce de la cordillera de los Andes, fue las grandes hazañas que hizo el caudillo José de San Martín. También la referencia en el tema Sangrante Corazón a el doctor René Favaloro, quien en el año 2000 se suicidó. Este tema Sangrante Corazón se encuentra en el disco Unidos o Dominados del año 2021 de Raza 1982. También la referencia al comandante Andrés Guacurarí, el líder del ejército misionero que recuperó la posesión de los pueblos ubicados a la derecha del río Paraná. Y también la referencia a Güemes, el tema Güemes. Martín Miguel de Güemes figura en la Guerra de la Independencia Argentina y 6 años gobernador de Salta. También se encuentran en el disco Unidos o Dominados del año 2021 de la banda Raza 1982. Está integrada por Mario Aguirre en voz y bajo, Pablo Maciel en batería y Pablo Gianpietro en guitarra. Y para terminar este recorrido por referencias a personajes y hechos históricos en bandas del metal en castellano, nos vamos con Almafuerte, la banda que formó Ricardo Iorio luego de B8 y Hermética. Estamos hablando del disco Almafuerte, tercer disco de la banda de 1998, y la referencia a Pedro Bonifacio Palacios, alias Almafuerte, 1854-1917, fue un maestro y poeta argentino considerado uno de los 5 sabios de la ciudad de La Plata. Più avant, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, Yamal herido. La banda en ese entonces estaba formada por Ricardo Iorio en voz y bajo, Tano Marchilo en guitarra y Walter Martínez en batería. La referencia con el tema Almafuerte de la banda de Ricardo Iorio. Y hasta aquí hemos compartido este video sobre personajes y hechos históricos en el metal en castellano. Mi nombre es Rodrigo Garrido, soy escritor y periodista.
Te comento que si te ha gustado este video podés dejarme tu like, hacer algún comentario al respecto sobre lo que te gustaría ver más adelante. Y nos estamos reencontrando en cualquier momento.